Te recomiendo apostarle a los partidos de la fecha Nacional Juventud, Liverpool Peñarol. Los invito a pasar por la web de OneXBet para registrarse en la página de apuestas deportivas más importante del mundo. Aprovechá nuestro código promocional Una Cuestión, llévate un bono del 130% en tu primer depósito y jugale al campeonato uruguayo en el partido que quieras o a cualquier competencia internacional. Por supuesto, exhortamos a hacerlo de forma responsable. Así que ya saben, para los que quieran apostar es en OneXBet. Y el mercado de pases se mueve. Por eso hoy es martes de Cuba Descargo. Tenemos que hablar de esta posible incorporación de Lodeiro a Nacional, de esta posible incorporación de Maxi Gómez a Nacional. Son los dos jugadores que hoy están arriba de la mesa, que son tema de agenda, que así como nos contó Flavio Perchman la semana pasada en el programa en vivo de Una Cuestión Nacional, que esta misma semana iba a haber una reunión por la posible incorporación de Nicolás Lodeiro a Nacional. Bueno, al parecer el entrenador de Nacional lo ve con buenos ojos esta posible llegada de Nicolás Lodeiro y es muy factible que finalmente se termine concretando. Ahora quería hablar y darles mi opinión con respecto a este tema, que sé que está generando mucho división entre algunos que, bueno, dicen, está bien, vamos a darle la oportunidad a Lodeiro, que en su momento tuvo la chance de venir a Nacional y que finalmente eligió otras opciones. También están aquellos que recuerdan, por supuesto, bueno, lo del juicio de Lodeiro a Nacional después que se fue en aquel momento, ya hace muchos años de esto, por un acuerdo de palabra que se había llegado para con los dirigentes de aquel entonces y que luego Nicolás Lodeiro decidió acudir al contrato, lo que estaba escrito en la letra, y reclamar lo que era en aquel momento un porcentaje del pase que debía cobrar el jugador. Entonces, evidentemente esto por un lado hace que muchos hinchas estén de alguna manera disconformes con el accionar de Lodeiro en los últimos años y también el accionar de Lodeiro en aquel entonces, porque la realidad es que no deja de ser un juicio a Nacional. Esta es la versión que circuló en su momento con respecto a lo del juicio de parte de los directivos de aquel momento. Pues está la parte de Lodeiro que tampoco tomó tanta trascendencia, pero que evidentemente el jugador lo ve de otra manera, tiene sus argumentos, pero al margen de esto, también poner en consideración, y que sé que muchos hinchas lo hacen, y es esto de que Lodeiro no hace mucho tiempo tuvo la posibilidad de llegar a Nacional y decidió quedarse en Estados Unidos, estirando su contrato, estirando su posible llegada a Nacional, y muchos en aquel entonces dijimos, bueno, esta fue la última chance para que Lodeiro retorne al club, porque ¿con cuántos años va a volver Lodeiro? Pensábamos en aquel momento cuando tenía 34, 35, porque fue más de una vez la oportunidad de su posible regreso y no se concretó. Entonces es como que, bueno, ¿cuándo va a volver Lodeiro a Nacional si no es ahora? Decíamos en aquellos momentos. Y la realidad es que se empezaban a cerrar las puertas para que finalmente Lodeiro pudiera terminar su carrera en Nacional. Y yo creo que esto es un punto clave también a tener en consideración, porque entiendo que después de los 32, 33 años, diría que cada año que pasa de un jugador de fútbol, bueno, equivale a unos cuantos años de cualquier persona en su vida normal, por decirlo de alguna manera. Porque el jugador de fútbol tiene una fecha de vencimiento. El jugador de fútbol no puede jugar toda la vida, por más bien que lo haya hecho en algún momento, por más buena técnica que tenga el jugador,
porque la realidad es que los años pasan para todo, y en este deporte que hoy lo físico cada vez toma más relevancia, tiene mucho peso a la hora de formar un plantel, tener un equipo titular, formar una identidad de juego. ¿Cuántos jugadores tenés pasados de año, diría yo, pasados de los 30 y algo? ¿Y cuántos tenés que sean, bueno, promedio 25, 26, 23? Para un equipo que pretende tener cierto nivel de juego, con una velocidad e intensidad como yo creo que hoy el fútbol moderno lo requiere, y que todos los equipos que a nivel internacional terminan trascendiendo de alguna u otra manera son equipos que tienen jugadores con un promedio de edad que no pasa los 30 años en general. Entonces digo, ¿por qué hago, bueno, esta previa de mi opinión sobre la posible, factible incorporación de Nicolás Lodeiro a Nacional? Porque creo que tengo que ser coherente con lo que he dicho muchas veces, y es aquello de que no podés llenar un equipo o un plantel de jugadores entrados en años. Y la realidad es que hoy por hoy Nacional ya tiene algunos jugadores en ese mismo puesto donde juega Nicolás Lodeiro, atrás del 9, podría ser por ahí un doble 5, pero la realidad es que Lodeiro es un jugador que se caracteriza mucho más por ofender. Es un jugador que es más un delantero, no tanto como un volante de marca, y mucho menos hoy, justamente donde ya no tiene esa capacidad de recorrer quizás la cancha de una manera donde te pueda dar una mano a la hora de marcar también. Entonces quiero decir, hay que tener presente esto porque entiendo que Lodeiro es un jugador que técnicamente, seguramente, todavía tiene cosas para dar, pese a la edad que tiene, 36 años, pero desde el punto de vista físico, es un jugador que, de llegar a Nacional, le quedan sus últimos años de vida futbolística. Entonces, acá entra aquello de, bueno, costo-beneficio. ¿Bajo qué condiciones Lodeiro podría llegar a Nacional? Si Nacional se sienta con el jugador y le dice, mirá, Nico, está todo bien, pero tenés que entender que tenés 36 años, querés volver, estás desesperado por volver, tenés muchas ganas de jugar en Nacional, de hacer tus últimos años de la carrera en el club del cual sos hincha, de donde naciste, pero la realidad es que Nacional no es un equipo tampoco que haga caridad, por decirlo de alguna manera, un equipo que tenga que quedar bien para con aquellos que quieren volver a pesar de la edad que tienen. Entonces, si vos querés venir, tenés que ayornarte a estas condiciones. Y estas condiciones son, obviamente, la de, a mi criterio, un salario acorde. Cuando digo un salario acorde, para mí Lodeiro es un jugador que hoy, de llegar a Nacional, no debería ganar más de 10.000, 12.000 dólares por mes. Estamos hablando de que cualquier ciudadano común y corriente no cobra ni cerca esa guita en este país. Pero cuando hablamos de cifras de jugadores de fútbol, sabemos que los sueldos que se pagan son mucho más altos. Pero para ser concreto y hablar de números, la única manera que para mí Lodeiro debería llegar a Nacional es si el jugador acepta un contrato bajo en su sueldo, un contrato a corto plazo también en principio, y que luego si el jugador se gana la renovación, está bien, firmemos un contrato un poquito más extenso. ¿Hasta cuánto puede jugar Lodeiro al fútbol? 38. Ya estoy tirando una cifra. La realidad es que es muy difícil. Entonces, son los últimos años de carrera. Si el jugador realmente quiere jugar en Nacional, entonces ahora es Lodeiro quien se tiene que amoldar a las condiciones que Nacional ponga arriba de la mesa. Y si no te sirve, gracias por todo, seguí tu camino y jugá donde quieras. Pero acá en Nacional
Hoy, bajo estas condiciones, con la edad que tiene Lodeiro, y sin haberlo visto jugar en el equipo donde estuvo últimamente, porque obviamente no miro fútbol de Estados Unidos, pero hay que basarse siempre en cuestiones que tienen que ver con lo físico. Y justamente lo físico va de la mano en gran parte con la edad de los jugadores. Por eso creo que Lodeiro, a la edad que tiene, no puede tener pretensiones por encima de un salario, por ejemplo, como el que decía recién. Entonces, si bajo esas condiciones el jugador acepta venir a Nacional, y si también el jugador tiene claro que no va a ser prioridad a la hora de ser un jugador titular, porque ya hay otros en ese puesto, y que de hecho creo que va de la mano con que Nacional va a tener que prescindir de alguno de los contratos que ya tiene, porque hay muchos jugadores ahí, está el Diente López, está Mauricio Pereira, está Otero, si me apuran, Petit también puede jugar en esa posición, no sé si no se me escapa alguno más, y fíjense que habría otra posibilidad, como es el caso de Nicolás Lodeiro, de un jugador para ese puesto. Entonces creo que hay que tener en cuenta un montón de pequeñas cosas a la hora de tomar esta decisión. Yo soy de los que creen que Nacional no puede acumular jugadores veteranos, tipo que están al borde del retiro, que cuando hablamos de tener un equipo dinámico y que insisto tanto en esto, con jugadores que corran, con jugadores veloces, sí, claro, que puedan jugar al fútbol cuando tienen la pelota, pero primero hay que correr en el fútbol de hoy. Y por eso creo que vos no podés acumular tampoco un plantel o un equipo titular con varios jugadores pasados los 30 y algo, 30 y pico de años, te diría ya, como el caso de Lodeiro, porque evidentemente todo esto que hablamos de tratar de generar un equipo con una identidad de juego termina quedando en segundo plano. Entonces es fundamental que si Nacional logra un acuerdo con Nicolás Lodeiro bajo las condiciones que yo creo que el club debería presentarle al jugador, bueno, es fundamental que también tenga claro Nicolás Lodeiro que no va a ser prioridad para ser titular en este equipo. Porque si no siempre entramos en la misma rosca y después cuando salimos a competir a nivel internacional y terminamos quedando afuera en primera fase, fase de grupo, donde no nos da para competir ante equipos que evidentemente manejan un presupuesto muchísimo mayor al que maneja Nacional y este fútbol uruguayo en general. Pero si vos querés tratar de achicar de alguna forma las diferencias, lo primero que tenés que tratar de apostar es a tener un equipo más dinámico, más intenso, más moderno. Y cuando digo moderno, justamente me refiero a que tenga esas características. Con jugadores que tengan la capacidad de marcar cuando no la tenemos. Si hay que presionar, se presiona. Si hay que correr, se corre. Y si hay que jugar, se juega. Y esto parece muy sencillo, pero la realidad es que pasan los años y seguimos viendo más o menos las mismas cosas. Y por eso creo que esta película, con respecto a lo de Lodeiro, que ya la he visto durante tanto tiempo, siento que tampoco hay una necesidad de tener que otra vez darnos la cabeza contra el iceberg, por decirlo de alguna manera. Y es en eso de caer en tener otra vez un plantel lleno de jugadores veteranos y a la hora de meter mano para formar un once, para hacer un cambio, termines acudiendo y siempre en la misma de jugar con tipos que están pasados de edad, que físicamente ya no dan lo mismo. Por eso entiendo que la única manera que Nicolás Lodeiro puede llegar a Nacional o debería llegar a Nacional sería bajo las condiciones que el club imponga, que evidentemente serían las de acorde a un jugador para la edad que tiene Nicolás Lodeiro. Más allá de la trayectoria, que salió del club, todo lo que quieran, fue un jugador de selección en algún momento. El tiempo pasa, el tiempo pasó, Nico. Entonces hoy vos te tenés que adaptar a Nacional. De otra forma, creo que sería un gran error que Nacional hiciera una apuesta por Nicolás Lodeiro
haciendo una inversión alta en cuanto al sueldo, en cuanto al contrato del jugador, y ni que hablar en un contrato extenso a largo plazo, porque entiendo que justamente a esta edad los jugadores, cada semestre que pasa, cada año que pasa, significa mucho desde el punto de vista físico. Con respecto a lo de Maxi Gómez, bueno, acá tengo diferencias, quiero decir, diferencias para separar frente al caso de Nicolás Lodeiro. Porque si bien Maxi Gómez es un tipo que no se caracteriza hoy por hoy por estar físicamente impecable, cuando hablamos y pedimos justamente de tener jugadores que recorran la cancha con cierta intensidad y dinámica, bueno, el caso de Maxi Gómez creo que hoy no está en esa faceta. Pero hay una diferencia grande y es esto de que Maxi Gómez tiene 28 años, con un mundial en la puerta a jugarse dentro de un año, y el jugador sabe de esto, ha tenido charlas con el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, que lo tiene en consideración. Entonces, creo que Maxi Gómez sí tiene un potencial para mejorar, ni que hablar desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista futbolístico, porque todavía está en una edad donde tiene margen para recorrer, para jugar todavía en la selección, y eso, evidentemente, para el jugador debe ser, tiene que ser, y estoy seguro que es, una motivación extra. Por eso entiendo que la llegada de Maxi Gómez a Nacional sí le puede traer soluciones al equipo. Por todo esto que les decía, porque creo que Maxi Gómez es un jugador, además con características que hoy Nacional en ese puesto particularmente no tiene. Más allá de que Petit está siendo el titular, que es un producto de la cantera, que ha hecho un montón de goles, tiene un buen promedio, que está mejorando un montón de cosas, que está aprendiendo un montón de cosas, creo que Nacional necesita un 9 con jerarquía, con trayectoria, con potencial, como creo que Maxi Gómez tiene si se pone la camiseta de Nacional, ni que hablar, una motivación extra también para el jugador. No es lo mismo jugar en Defensor que jugar en Nacional. Esto está claro. Imagínense aún agregándole el condimento de que en muy poco tiempo va a haber un mundial donde Maxi Gómez sabe también que en esa posición esta selección no le sobran jugadores. No tiene demasiadas variantes. O tiene, pero ninguno de ellos son número 9 o centrodelantero que rompan los ojos que tienen que jugar. El que está por ahí un poquito más despegado del resto es Darwin Núñez, que la realidad es que en los últimos años la carrera de Darwin Núñez ha ido en descenso en lugar de en crecimiento. Entonces creo que Maxi Gómez sabe todo esto, está en una edad donde todavía puede volver a recuperarse y apostar a llegar a la selección. Y además creo que Nacional sí con este jugador puede hacer una proyección para tener un 9 de acá a un año y medio, por lo menos. Por la edad que tiene el jugador. Por eso creo que hay diferencias entre Maxi Gómez, ni que hablar, y el caso de Nicolás Lodeiro. Para mí Nacional necesita un 9. Maxi Gómez creo que tiene las características de lo que podría precisar el equipo. Tiene la edad suficiente para ponerse a punto y empezar a darle al equipo lo que necesita. Y es tener un centro delantero de peso. Más allá de que Petit posiblemente también tenga oportunidades y que en un futuro quizás también pueda llegar a ser el 9 titular de Nacional. Yo creo que hoy Nacional no puede permitirse dar ventajas en ninguna posición porque tiene que ser campeón uruguayo. Está la oportunidad de Maxi Gómez y esto también, cuando hablamos de costo-beneficio, bueno, ¿qué centro delantero podría traer Nacional para lo que puede llegar a costarle Maxi Gómez? Salir a buscarlo a otro lado, ¿con qué presupuesto? ¿A qué costo? ¿Bajo qué inversión? Creo que la de Maxi Gómez es una apuesta que justamente te puede dar todo aquello que necesita el equipo y que la inversión no es tan grande para la que yo creo que el jugador tiene potencial de darle
al equipo. Quiero decir, si fueras a buscar un 9 a otro país, a otro lugar, como en el caso de lo que pasó con Vargas, Nacional ahí invirtió un montón de dinero en un salario alto y sin embargo no le ha dado al jugador para darle absolutamente nada al equipo. Por eso creo que la oportunidad de tener a Maxi Gómez en Nacional, bueno, es el momento y es ahora. Gente, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en cualquier momento. Mañana a las 23 horas, miércoles 23 horas, una cuestión nacional, programa en vivo, post partido entre Nacional y Juventud de las Piedras. Así que agéndenselo, suscríbanse, activen la campana para que les suene la notificación y nos vemos pronto. Abrazo grande.